Bueno, yo creo que nos hemos adaptado bastante bien. Creo que hemos tenido una reacción bastante rápida. Yo creo que también la reacción rápida, en nuestro caso, yo creo que ha ayudado un poco, pues cosas que habíamos preparado en los últimos 2 años. Habíamos empezado a trabajar en ello. No porque pensáramos que iba a venir una pandemia, que no, desde luego nosotros esa perspectiva no la teníamos. Jamás me podía imaginar que algo así ocurriera. Es más, te lees los grandes riesgos de foros de gente internacionalmente supuestamente brillante, como el foro de Davos, y la pandemia no estaba en ninguna de las listas de los top 10. Evidentemente, en los top 10 de mutuas de riesgos, de mutuos propietarios, tampoco estaba una pandemia, pero sí que habíamos hecho una gran transformación tecnológica al hilo de lo que llamábamos la digitalización y al hilo de lo que llamábamos la conciliación familiar. Ya hace un par de años intentamos que por lo menos una buena parte de la plantilla pudiera voluntariamente trabajar desde su casa hasta un máximo de 2 días a la semana, con lo cual ya habíamos definido una serie de procedimientos de cómo se hace el teletrabajo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, desde el punto de vista tecnológico, pues habíamos hecho una gran inversión estos últimos años. Y en enero de este año habíamos desconectado nuestros sistemas legacy, nuestros sistemas antiguos, tanto de mutua como de finanzas, y ya estábamos en unas plataformas mucho más modernas, con herramientas como nuestro core de Sysnet, con RP de Microsoft Dynamics, con Citrix como herramienta de seguridad en el teletrabajo, Presence como herramienta de atención a clientes, TeamIQ como la herramienta colaborativa, GoToWebinar para reuniones, conferencias, etcétera. Y con todo eso, la primera semana de marzo, lo que hicimos es ya empezar a plantear, ya nos intuíamos que esto no pintaba bien, desde luego no en la magnitud de lo que luego ocurrió, y empezamos a preparar que la gente fuera yéndose a trabajar desde su casa. Esa misma semana, la semana del viernes 6, creo que era, de marzo, pues ya teníamos un 40% del equipo de todas las empresas de mutua y las filiales teletrabajando, y el martes 17, pues el 100% de las personas, y cerramos todas nuestras oficinas. Desde el 17 de marzo todas nuestras oficinas están cerradas, ¿vale? Y teníamos un plan de contingencia basado en 5 puntos. El primer punto era que, ante todo, había que preservar la salud de todos los empleados y sus familias, ¿vale? Y para ello, pues como decía, habíamos acelerado el teletrabajo, ¿vale? Teníamos protocolos de actuación, etc. Segundo es garantizar toda la operativa en un entorno 100% de teletrabajo, de la misma manera como trabajábamos antes del teletrabajo, ¿vale? El tercero, que no es menos importante, es mantener esa operativa, ese nivel de operativa, durante un periodo de tiempo que ya pensábamos que iba a ser largo. Pensábamos, pues eso, que íbamos a estar 2, 3, 4 meses teletrabajando. No nos imaginábamos que fuera a ser más tiempo, por lo menos yo no me lo imaginaba. La realidad, pues, supera las expectativas, y yo creo que vamos a estar teletrabajando bastante tiempo. Adaptar la operativa y los servicios a las nuevas circunstancias. No es lo mismo trabajar con reuniones presenciales o reuniones con mediadores presenciales, o informar o formar o lo que sea, que hacerlo todo con teletrabajo. Y el quinto punto era preparar a lo largo del confinamiento a toda la organización para una realidad que probablemente sería diferente después. Ya pensábamos, con 4 meses de teletrabajo, ya pensábamos que las cosas iban a cambiar. La realidad es que pensamos ahora que bueno, que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Yo creo que hay un 40-50% de personas que están teletrabajando, que tienen la suerte de poder teletrabajar en vez de haber tenido que sufrir un ERTE, o están en el paro, y pensamos que eso será la nueva parte de la nueva realidad que se mantendrá, y eso tendrá unas implicaciones muy importantes. Tiene unas implicaciones desde el punto de vista operativo, sin duda alguna,
ha tenido unas operaciones, tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la seguridad informática, de las necesidades informáticas. O sea, no es lo mismo tener una organización donde la gente de vez en cuando se conecta desde sus casas a tener a toda la plantilla, a todas las personas del grupo trabajando simultáneamente desde sus casas. Eso tiene muchas implicaciones tecnológicas, como digo, operativas, formativas, etc. Y a nivel, pues a lo mejor más práctico, pues por ejemplo, nuestras peritaciones, pues tenemos una herramienta de videoperitación. Pues esa herramienta de videoperitación actualmente está siendo capaz de resolvernos el 40% de las peritaciones, de todas las peritaciones de hogar y de comunidades que tenemos que realizar, y estamos hablando ahora prácticamente de estos últimos 2 meses. Y eso se quedará también. Una vez que la gente se ha acostumbrado, como antes nos acostumbramos a sacar el dinero por el cajero en vez de por ventanilla, pues ahora nos habremos acostumbrado a tener reuniones telemáticas, nos habremos acostumbrado a que las peritaciones, si pueden ser, y yo creo que ahí las herramientas irán evolucionando muy rápidamente, pues serán videoperitaciones, no solo porque genera un ahorro de costes de desplazamientos, que evidentemente también, pero simplemente es un tema de salud pública también. Si vivimos y trabajamos en nuestra casa, pues hombre, casi mejor que no tenga que entrar nadie para hacer la peritación si no es una cosa muy grave. Casi mejor que desde mi móvil se vea cuáles son los daños y el perito en remoto pues puede evaluar los daños. Eso quiere decir que la tecnología tiene que seguir avanzando. Bueno, yo creo que muchas, y creo que todavía no las tenemos todas, ¿vale? Yo creo que aprenderemos más cosas todavía en los próximos meses. Pero bueno, algunas, como dices, sí lo he comentado antes, uno que el trabajo está para quedarse, se queda, ¿vale? Ha sido como la gran prueba de fuego de la digitalización de las empresas, donde habrá empresas que habrán hecho sus deberes y empresas que habrán hecho menos deberes, ¿vale? Y las empresas que han hecho sus deberes, pues pasarán de alguna manera, de manera más fácil a este nuevo estado. Y aquí me refiero, evidentemente, a todo tipo de empresas, no me refiero solo a las compañías de seguros. O sea, creo que eso afecta a todos los sectores, a todas las empresas, todas las actividades económicas, también, evidentemente, a los corredores, a las empresas de asistencia, a las empresas a los despachos de peritaje, etcétera. Hay un segundo punto que yo creo que es importante, es la gestión de riesgos. Nosotros las compañías de seguros, somos gestores de riesgos. Hay riesgos que no éramos conscientes que pudieran existir. Para el cálculo de solvencia 2, la normativa nos obliga a hacer test de estrés, ¿vale? ¿Qué pasaría si la siniestralidad subiera a no sé cuántos? ¿Qué pasaría si las primas bajan a no sé cuántos? Etcétera. En los test de estrés que hemos hecho, en ninguno ha aparecido que tuviéramos que teletrabajar todos de golpe y porrazo, no solo nosotros, sino nosotros y todo nuestro ecosistema durante, en este momento, ya 2 meses y mucho más para adelante. Con lo cual, tenemos que hacer esa reflexión de qué riesgos de los que hemos vivido estos últimos meses tendríamos que reevaluar, qué otros riesgos a lo mejor no somos conscientes o qué podría ocurrir a futuro y consecuentemente qué tenemos que prepararnos ahora ante otros riesgos que no habíamos identificado hasta ahora. El cambio del comportamiento de las personas también afecta a nuestro negocio. Y ahí, como mínimo, hay 2 vertientes que son importantes. Uno, valoramos ahora mucho más, después de estar confinados tanto tiempo y de haber tenido, en algunos casos, pues, desgracias próximas en esta pandemia,
pues valoramos mucho más las relaciones, valoramos mucho más la amistad, valoramos mucho las relaciones francas con otras personas, y eso evidentemente se trasladará a nuestra manera de trabajar. Y la otra es esos cambios de comportamientos. Bueno, ya se está de alguna manera viendo, pues bueno, pues viajaremos mucho menos, o sea, simplemente una vez que nos hemos acostumbrado a trabajar con videoconferencias, teletrabajos, videoentrevistas como estas, pues a lo mejor determinados viajes no tenemos que hacerlos. Y estaremos más en nuestras casas, con lo cual si estamos más en nuestras casas valoraremos más el estado de nuestra vivienda, porque ya no solo es nuestra vivienda, sino también es el lugar donde trabajamos. Y eso tiene implicaciones también en las garantías que necesitamos, el valor de esas garantías y en algunos casos pues el valor de la prima. Y luego el último punto, yo creo que también es importante, es que valoramos aún mucho más que antes que nuestro sector. Yo creo que es algo más habitual. Nuestro sector probablemente es el más colaborativo de todos los sectores o de la mayoría de las actividades económicas que hay. Pocas actividades económicas interactúan dentro de su ecosistema como nuestro negocio. Estamos hablando compañías, estamos hablando peritos, estamos hablando agentes, estamos hablando peritos, estamos hablando reparadores, etcétera, colaboradores de las corredurías o administradores de fincas en el caso de nuestro negocio principal, o APIs o médicos o lo que sea. Tenemos un ecosistema, somos un sector que trabaja en un ecosistema muy amplio, muy complejo. Bueno, pues esto ha reforzado aún más esa colaboración con todo ese ecosistema y vivimos en un sector donde han salido muchísimas iniciativas de distintas asociaciones de corredores, iniciativas de nuestra patronal aseguradora de UNESPA, iniciativas del Colegio de Actuarios, etcétera. Y eso también yo creo que es parte de esa nueva realidad mucho más colaborativa, mucho más solidaria, incluso en nuestro sector, que era tradicionalmente un sector ya bastante solidario. Sí, por supuesto, vamos, no podía ser de otra manera. Nuestros mediadores son bueno, pues igual que hablábamos de la línea, de la primera línea del frente de batalla contra el coronavirus, los mediadores son la primera línea de nuestro frente en la relación con los asegurados, con los clientes. Con lo cual, nos necesitamos mutuamente, sin duda alguna, y necesitamos, en ese sentido, trasladar todo lo que podamos desde nuestro conocimiento, desde nuestra atalaya, a nuestros mediadores, desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de conocimiento de las garantías, o qué garantías son especialmente útiles o especialmente demandadas por parte de los clientes. En ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es compartir conocimientos, medios, contenidos, para que los mediadores lo puedan trasladar a compartirlo con sus clientes y, en la medida de lo posible, adaptar nuestros productos, nuestros servicios, nuestros procedimientos de una manera ágil para afrontar esa nueva situación en la que estamos y que seguirá evolucionando. Evidentemente, la situación de las primeras semanas de confinamiento no era la misma que estas últimas semanas de confinamiento. O sea, no es que digo que sean las últimas, sino las que hemos vivido ahora, las más recientes. Y en los próximos meses, pues bueno, pues todos nos hemos ido adaptando desde una situación inicial un poco más de shock, y durante este tiempo, pues bueno, desde el inicio hemos mantenido un servicio de atención telefónica 24 horas de asistencia sin interrupción del servicio,
hemos reforzado nuestra formación a distancia para afrontar el nuevo entorno. Formación utilizando herramientas como esta que estamos utilizando en este momento. Hemos creado seminarios, hemos puesto en marcha seminarios estas últimas semanas con prácticamente la mayoría de nuestros principales mediadores. En el camino hemos aprendido nosotros también. Hemos tenido pues casi una docena, las últimas 3 semanas, casi una docena de webinars, hay que aprender el nuevo lenguaje. En cada una de esas sesiones hemos reunido a más de 100 personas de media, bueno, de media no, y de no media, más de 100 personas en cada una de esas sesiones. Lo cual entiendo que es porque dábamos un contenido que era muy útil a nuestros miradores, a nuestros corredores, a nuestros agentes. Y bueno, y esa es otra de las vías. Todo lo que es el asesoramiento jurídico para mediadores y para sus clientes sobre las nuevas medidas del gobierno. Esto es un no parar. Estamos viendo una frenética actividad legisladora y entendemos que estar al día de todas las novedades pues requiere un esfuerzo importante, y ahí hemos estado también preparando todo lo que es la formación o información o como queramos llamarlo para los mediadores. Hemos flexibilizado las políticas de suscripción, ofreciendo alternativas a procesos que no se pueden llevar a cabo como se llevaba hasta ahora en la nueva situación de confinamiento. Por ejemplo, comunidades sin peritar, pero con ITE, pues suscribíamos los riesgos, cuando antes pues, requeríamos una inspección técnica o lo que fuera. Estamos ayudando a los mediadores en la retención de carteras con soluciones a las medidas. Hacemos devoluciones de primas no consumidas en algunos casos, por ejemplo, en impago alquileres, y hemos flexibilizado los plazos de las liquidaciones y unas cuantas medidas más. Como ves, bastantes cosas en un tiempo relativamente corto. Yo creo que más allá de lo que he comentado antes, yo creo que aportan más valor aún. ¿Por qué digo esto? Vivimos una situación muy compleja, absolutamente novedosa. Nadie, bueno, no sé si hay alguien que viva más de 100 años que haya vivido la anterior pandemia, esa de 1918, 20 o lo que sea. Pocos deben quedar de hace 100 años. Y si lo que quedan probablemente no se acuerden. Es una situación absolutamente novedosa, es una situación que no hemos vivido, es una situación de enorme incertidumbre. Llevamos 2 meses de confinamiento, no sabemos cuándo va a acabar. Hablamos del antiviral y tampoco se sabe cuándo va a llegar. Sabemos que va a venir una fuerte recesión económica, pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar y cuál va a ser la profundidad y cuándo saldremos de la próxima crisis económica. Sabemos que se irán reabriendo progresivamente distintas actividades económicas por zonas geográficas, que lo sabemos ahora, hace un mes tampoco lo sabíamos, pero no sabemos exactamente cuándo van a poder abrir los restaurantes o los bares o los hoteles en Madrid, en Barcelona o donde sea. Y eso genera mucha angustia. Hay gente, sin duda alguna, y con razón, pues muy preocupados de salir del confinamiento, lógicamente. Tendremos gente que preferiría no volver al trabajo como lo tenían antes, si pudieran seguir en su casa. Eso evidentemente dependerá de la situación de cada persona y de su actividad económica, etc. Entonces, en ese entorno de enorme incertidumbre, el mediador, el agente, el corredor, tiene un nivel de proximidad con sus clientes y una capacidad de empatizar
estar cercanos de una cierta humanidad, que yo creo que aporta muchísimo valor. Y lógicamente en ese acercamiento, en esa proximidad, pues no es lo mismo pedir consejo sobre la póliza que tienes, si es la adecuada o no es la adecuada en esta nueva situación y en la situación de cada una de las personas. Pues no es lo mismo hablarlo con una máquina o una persona que está al otro lado del teléfono y que no conoces a lo mejor de nada, o que no es una persona tan próxima. Con lo cual, mi respuesta es sí. Como al final el negocio o el seguro es un tema muy personal y es muy de confianza y no es lo mismo comprar, pues yo qué sé, una cosa física que una promesa de un servicio que es lo que es un seguro. Y en algunos casos, pues un seguro pues más importante que otros, ¿vale? Pues yo qué sé, el seguro de tu hogar o el seguro de vida o el seguro de decesos son seguros personales o seguros que te afectan a la persona mucho. Y yo creo que ahí hay mucho valor. Bueno, dependerá de la situación de cada mediador. El mundo de los mediadores es un mundo muy amplio. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es revisar la viabilidad de su negocio en ese nuevo entorno, pensando pues, si tiene la dimensión adecuada, las estructuras tienen una dimensión adecuada, por más o por menos, en el nuevo panorama, en el nuevo entorno. Como decíamos, lo que quiere el cliente es asesoramiento, quiere consejo, quiere proximidad. Necesitará más asesoramiento en unos productos que en otros, ¿vale? Hay determinados ramos que crecerán más y yo creo que habrá otros ramos pues, que probablemente crezcan menos, ¿vale? ¿Dónde están las oportunidades? Evidentemente en aquello donde haya más demanda. Con lo cual, ¿está preparado el mediador, el despacho, la correduría para esas nuevas necesidades, esas nuevas demandas que surgirán del mercado? Luego, hay un tema fundamental. La digitalización ya no es ninguna opción. O sea, las corredurías, igual que las compañías, vamos a tener que ser cada vez más digitales y eso necesitará, en algunas corredurías evidentemente están mucho más avanzadas y otras menos, como en todos los negocios, como en todas las actividades, pero en cada una de las compañías, de cada una de las corredurías, habrá que analizar si tenemos el nivel de digitalización suficiente o estamos haciendo tareas, digamos, físicas, no digitales, que podrían estar digitalizadas, que podrían estar automatizadas. Y eso requiere, por parte de los responsables de las corredurías, un liderazgo en la transformación. Las transformaciones en todas las organizaciones requieren, sin duda alguna, una visión de hacia dónde hay que ir, ¿vale? Y eso, evidentemente, tiene un riesgo, porque nos podemos equivocar y todos nos equivocamos cuando tomamos decisiones. El que no se haya equivocado nunca, yo creo que tiene poca memoria, porque todos nos hemos equivocado en algún momento en nuestras vidas. Y luego ser capaz de convencer al resto de tu entorno, al resto de tu equipo, de que ese es el camino. Y el camino pasa por un uso mucho más intensivo de las tecnologías, también en las corredurías y agencias más tradicionales, digamos, menos digitalizadas. Claro que habrá contacto humano, es importante el contacto humano, pero es imprescindible
tener otras vías de acceso, porque todos querremos, de alguna manera, bueno, todos no, pero una parte importante de la sociedad, estaremos cada vez más acostumbrados a una relación digital. Y digital no quiere decir que tengas que enviar un email. Esta entrevista que estamos teniendo ahora es una entrevista digital y nos entendemos perfectamente y esa tecnología hay que tenerla, pero hay que saber usarla, hay que saber para qué se puede usar mejor o peor, hay que ser capaz de tener esas reuniones internas de los equipos, pues también así, con una videoconferencia. Y eso quiere decir que la reunión tiene que estar bien preparada, tiene que estar estructurada, tiene que haber alguien que lidere la reunión para que sea productiva, con unas conclusiones y un plan de acción o un acta o lo que sea de las reuniones de estas reuniones virtuales, que bueno, pues requiere más disciplina que quizás que el mundo del que veníamos hasta cierto punto. Las corredurías se tienen que adaptar a las nuevas formas de relacionarnos con proveedores y con clientes, no solo con clientes, sino también, un poco lo que comentábamos antes, las videoperitaciones, la firma electrónica, las redes sociales, etcétera, pero a la vez manteniendo el factor humano, ¿vale? Y también es el momento de ayudar a los clientes, digamos, asustados, ¿vale? Porque eso es lo que, sin duda alguna, acabamos recordando más. Acabamos recordando, sobre todo, esto es muy humano, acabamos recordando en los momentos difíciles quién nos echó una mano, quién nos asesoró. Y yo creo que eso es una oportunidad. En resumen, liderazgo, digitalización, humanidad, equipo y, evidentemente, trabajar con los socios que mejor se adapten a ese entorno, ese nuevo entorno mucho más digital. Ojalá tuviera la bola de cristal, pero vamos, yo creo que de alguna manera lo he ido tocando, yo creo. Yo creo que habrá menos viajes y habrá mucha más actividad local, en local. Habrá una relación, pensaremos mucho más en nuestros mayores, con lo cual todo lo que es relacionar, cuidar y proteger mejor a nuestros mayores, yo creo que ahí habrá muchas oportunidades. Ahí es donde una de las donde habrá oportunidades para el negocio asegurador. Estoy hablando ahora del sector asegurador. Luego, el uso intensivo de la tecnología y el ocio, pero tecnología tanto para el trabajo como para el ocio, también traerá oportunidades. Hablábamos antes de garantías, de ciberriesgos y todas estas cosas. Va a haber una demanda altísima de este tipo de protección, clarísimamente. Luego, todo lo que es relacionado con un poco lo que comentaba antes, si donde antes vivías, ahora vives y trabajas, pues querrás proteger y cuidar más también tu vivienda, e incluso cambiará la manera de vivir también. Hablando con inmobiliarios, con personas del ámbito inmobiliario, ya están detectando desde hace unas pocas semanas un cambio, un incremento de demanda de viviendas con pequeños jardines o en el campo, y tiene que ver con esto que hemos pasado estos últimos 2 meses. Si tú has estado ahora 2 meses encerrado en tu casa, en un piso, por ponerlo un poco extremo, un piso no con mucha luz y sin terraza, sin jardín, pues tienes una necesidad muy clara de luz, de verde, de naturaleza. Y si a eso le juntas que tu trabajo lo puedes hacer
mayoritariamente, ya no digo todo, pero mayoritariamente por teletrabajo, pues habrá, yo creo, un crecimiento de todo lo que es la oportunidad en el ámbito inmobiliario de viviendas fuera de las grandes ciudades. Pues eso generará un cambio también, con lo cual te replantea a lo mejor pues que tienes que cambiar el foco de determinados productos o de segmentos de clientes a los que quieras proveer de coberturas.